Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Hola amigos y amigas. Muchas veces utilizamos la expresión ser testigos de Cristo. Para ser testigo de Cristo no es indispensable haber caminado con Jesús en los caminos de la Palestina. Por ejemplo, Pablo, que no ha conocido físicamente, personalmente a Jesús, recibió del Señor un mandato. Lo mismo que has dado testimonio de mí en Jerusalén, lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, tienes que darlo en Roma. Ha dado testimonio de Jesús. Para ser testigo de Jesús, ¿qué es lo necesario? Haber visto al Señor realmente vivo, más allá de la muerte, con esta manera de ver que tiene solo la fe. Por lo tanto, testimoniar no significa, en primer lugar, dar un buen ejemplo, lo cual es ciertamente necesario y útil, pero el testimonio es otra cosa. El que da testimonio puede afirmar que la existencia, que su vida ha cambiado porque ha adquirido un nuevo sentido desde este encuentro con Jesús que ha iluminado su vida, porque la Pascua de Cristo le ha traído una vida nueva. Vamos a preguntarnos, ¿la resurrección de Cristo es nuestro punto de referencia? En todos nuestros proyectos, en todo lo que hacemos, en nuestra manera de vivir, en lo que hacemos diariamente, en nuestros diálogos, en nuestra manera de relacionarnos con los demás, en nuestro modo de criar, educar a los hijos. ¿Tiene que ver todo esto con la Pascua de Jesús? Vamos al relato del Evangelio de hoy. El relato comienza diciendo que el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Pareciera una contradicción, sin embargo, se remarca este tema de la oscuridad. Podríamos decir que hay silencio en el corazón de esta mujer y hay oscuridad, porque pareciera que ha triunfado el dolor, la muerte, el pecado, porque esto significa la oscuridad. Pareciera que la ley del poder, de la fuerza, de la discriminación, de la injusticia, de aquello que finalmente es el mal, pareciera que ha triunfado, porque está oscuro, esta mujer está sola, está oscuro, hay oscuridad en el corazón de esta mujer. Pero la cosa cambia cuando María Magdalena se da cuenta de que el sepulcro está vacío. Esta mujer, esta María Magdalena, de la cual Jesús había expulsado 7 demonios, es decir, la había curado, estaba extremadamente enferma y Jesús la cura. Jesús, entonces, a esta mujer que había curado, le hace ver interiormente algo distinto. ¿Qué es lo que ve esta mujer? Ve el sepulcro vacío y ahí la escena cambia y todo comienza a moverse. Moverse rápidamente, vemos que María Magdalena corre. Se relata este verbo, correr, se habla de este verbo, correr al encuentro de Simón Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba. Pedro y el otro discípulo corren, ¿a causa de qué? De este encuentro con la tumba vacía,
con el sepulcro vacío. ¿Por qué? Porque entonces algo distinto se está por percibir. Esto de que corrían significa que la fe es un movimiento. La fe es expansión, es creatividad, es dinamismo. La fe no puede significar algo estancado. Y la fe en Jesucristo nos invita a eso justamente, a ser creativos, a ser dinámicos, a expandirnos. Por eso la resurrección de Jesús y el encuentro con el resucitado invita a la iglesia a expandir este mensaje, a proclamar este mensaje. Pedro y el discípulo amado son los que van. ¿Quién es este discípulo amado? Este discípulo amado, la tradición lo ha identificado con Juan, pero dejémoslo así, un discípulo sin nombre, porque deberemos ponernos nosotros en lugar de este discípulo. Muchas veces aparecen juntos Pedro, pero Pedro siempre perdiendo. Pedro y el discípulo amado. Pedro, por ejemplo, no está en el Calvario porque ha huido. El discípulo que Jesús ama, por el contrario, permanece junto al Maestro, está de pie junto a la cruz con la Madre de Jesús. Y en el pasaje de hoy, Pedro es el que es dejado atrás en esta carrera, que no solo es una carrera material hacia la tumba, sino que es una carrera espiritual hacia la fe. En muchos lugares aparecen juntos, en el Evangelio de Juan, este discípulo amado y Pedro, y el discípulo amado es el que representa una cosa distinta, la intuición. Es aquel que se ha recostado en el corazón del Maestro. ¿A quién representa entonces este discípulo amado? Ya que no tiene nombre, representa al discípulo auténtico, aquel que apenas encuentra a Jesús no duda en seguirlo inmediatamente. Por eso decíamos que no tiene nombre, porque cada uno de nosotros está invitado a ser este discípulo, a ponerle su propio nombre. Este discípulo amado es el símbolo de la intuición, de la pasión, del amor. En cambio, Pedro es el símbolo de la columna, de la firmeza, de la racionalidad, del magisterio. Estos están juntos, pero toma siempre a la delantera este discípulo amado. Los vemos a estos dos discípulos correr hacia el sepulcro. El discípulo sin nombre llega primero, se inclina, ve las vendas en el suelo, pero no entra. Luego llega Pedro y entra, y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubría la cabeza de Jesús, que no está junto con las vendas, en un lugar aparte. Esto es llamativo. San Juan Crisóstomo dice que si pensamos que el cuerpo de Jesús ha sido robado, este pensamiento es poco razonable, ya que cualquiera que se hubiera llevado el cuerpo, ciertamente no lo habría despojado del sudario, ni se habría tomado el tiempo, la molestia de doblarlo cuidadosamente y de dejarlo en un lugar aparte. El cadáver, por tanto, no ha sido movido. Por eso, Pedro ve esto, se detiene atónito, se detiene estupefacto, se da cuenta de la situación, pero todavía no es capaz de sacar alguna conclusión. Sus pensamientos permanecen bloqueados ante la presencia de la muerte. Sin embargo, luego el que entiende, el que percibe lo esencial es el discípulo sin nombre. Él da el primer paso, ve y comienza a creer. Ciertamente no se trata de un ver con los ojos materiales, se trata del otro ver, de ver con los ojos de la fe. ¿Qué es lo que ellos ven? Una sábana, entre comillas, desinflada, como que el cuerpo ha estado adentro y luego ya no está más, pero no por obra humana. Justamente este es el hecho de la resurrección. Nadie ha visto este hecho de la resurrección. Y esta sábana desinflada no es una prueba de la resurrección, simplemente es un signo externo que queda después del hecho de la resurrección. Si existieran pruebas de la resurrección, pues entonces todos obligatoriamente deberían creer que Cristo ha resucitado, y no es así. Este hecho de la resurrección de Jesucristo
nos invita a nosotros a pensar en el hecho también de nuestra propia resurrección. Nos preguntamos, ¿dónde vamos a parar después de la conclusión de esta vida? Los judíos pensaban que existía un Sheol. ¿Qué era el Sheol? Que en griego sería el Hades, y luego en latín el infierno, el inferi, que no es el infierno que nosotros tenemos en mente, ese lugar que hemos creado donde está el fuego, donde está el diablo, no. Aquello que está debajo de la tierra, esto es el Sheol, el lugar de los muertos, una vida sin vida, esto era el Sheol. Bueno, en la época de Jesús se pensaba esto, los judíos pensaban esto. Recordemos que recién 2 siglos antes de Cristo, más o menos, se comienza a pensar en el judaísmo la posibilidad de la resurrección, que ciertamente no es el mismo concepto que hoy nosotros tenemos de resurrección. Sheol, esta palabra hebrea, está indicando esta palabra el verbo pedir, el verbo llamar, como si el sepulcro llamara, pidiera. Vemos en el Evangelio que la piedra está corrida. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el lugar entre los vivos y los muertos, esto que separaba el lugar de los vivos del lugar de los muertos, ya no existe porque la piedra está corrida. Por lo tanto, solamente existen los vivos en una primera parte aquí en este mundo y en una segunda parte de la vida después de este mundo. Por lo tanto, tenemos 2 momentos de nuestra vida, 2 instancias, 2 gestaciones. Somos dados a luz después de ser gestados en el vientre de nuestra madre y finalmente después de ser gestados durante un tiempo determinado sobre esta tierra, somos dados a luz al mundo definitivo del paraíso. Los israelitas tenían cierto miedo, que era solamente el miedo a vivir poco, a la corta edad. Decíamos que recién en el siglo II aparece este concepto de resurrección que muchas veces está ligado a una reanimación del cuerpo. Para nosotros resurrección no significa reanimación de un cadáver. Resurrección significa la recuperación de la historia con todo lo que el hombre tiene, con todo lo que el hombre es, con todo lo que el ser humano ha vivido. Entonces, los judíos, ellos pensaban que el hombre dichoso era el que tenía muchos años y luego muchos bienes, muchos hijos, pero nada más que eso. La cosa quedaba ahí. Podríamos nosotros preguntarnos, ¿vale la pena vivir como Jesús propone si no hubiera nada después de la muerte? Es como si uno construyera una casa por un día o 2. Uno construye una casa justamente pensando en que la vamos a construir bien para que la tengamos en adelante y la podamos disfrutar nosotros y la puedan disfrutar los demás. Por lo tanto, esta pregunta, ¿vale la pena vivir el esfuerzo de ser cristiano? La propuesta de Jesús, ¿dónde va a parar el amor? Todo lo que nosotros hacemos de bien por los demás, ¿dónde va a parar? Sabemos que el amor no muere. Sabemos que el amor no muere. Que el bien que hacemos por los demás no cae en saco roto. Esto significa que al final de nuestra historia, nuestra vida será recuperada. Solo la vida donada es la vida conservada para la eternidad. Solo una vida que se da a los demás por el bien de los demás es la vida que se conserva. Por eso Jesús va a decir, el que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida la salvará. Como la semilla. La vocación de una semilla no está en ser guardada en un frasquito, sino que la vocación de la semilla está en ser lanzada a la tierra, en ser perdida, entre comillas, para que entonces pueda salvarse dando muchos frutos. Por lo tanto, la Pascua es la fiesta de la vida recuperada. Esta vida que surge del amor. Nosotros estamos invitados a vivir permanentemente en la clave de la misericordia. Las obras de misericordia son obras de amor. Cada obra de misericordia es un gesto de amor que ayuda a que la otra persona tenga vida plena, vida feliz. Bien,
en esas obras de misericordia, entonces se va gestando el amor, se va gestando la vida, porque el amor y la vida siempre van juntos. Por lo tanto, ¿dónde vamos a parar después de concluida nuestra vida? Ya lo sabemos. Vamos a parar en este encuentro definitivo con Dios. Cada uno irá a cosechar aquello que ha sembrado. Si es generosa la siembra, la cosecha también será generosa. Si es mezquina la siembra, también la cosecha será mezquina. Vamos a concluir con un pedacito de esta hermosa canción llamada Como la cigarra de María Elena Walsh, que de alguna manera expresa justamente esta gestación en la oscuridad, en el dolor y en la muerte, que posibilitan una vida nueva. Dice la canción: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Hasta la próxima. Felices Pascuas.